Y eso me hace pensar en que la democracia está directamente ligada también a la geopolítica, es decir, hasta dónde están las fronteras y hasta dónde llega mi voto, ¿no? En Cataluña lo vivimos en carne propia, viendo cómo los independentistas considerarían que fuera democrático que se les permitiera hacer un referéndum, pero los españoles le dicen, no, si es una decisión que afecta a toda la soberanía española, deberíamos votar todos. Entonces también está este juego entre que la democracia es que el pueblo tiene el poder de tomar sus propias decisiones, pero ¿qué define al pueblo? ¿Hasta dónde llega el pueblo? ¿Qué es un pueblo? ¿No? Esa es medio difuso, no termina de quedar claro cuáles son los límites de un pueblo, porque probablemente no los hay, probablemente los considerados pueblos no tienen una frontera bien marcada y entonces ahí es donde se genera estos conflictos como el independentismo catalán, ¿no? Sí, claro, y hay gente que habla un poco de algunas cosas que deberíamos cambiar. Por ejemplo, hay una discusión ahora que hay que bajar a la edad del voto, que sea 16, por ejemplo, porque es un porcentaje importante de la población que no tiene derechos en la democracia, no tiene una voz, digamos, ¿no? Hay otro debate de si realmente alguien que vive en otro país tiene derecho de votar en su país de origen, porque hoy en día el derecho de votar se define por la ciudadanía que está vinculada con un país, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa si hace 20, 30 años que estás viviendo en España, pero sos argentino? ¿Deberías votar ahí si no te afecta? A mí eso me genera muchas dudas en mi cabeza. Yo, por ejemplo, elijo no votar en Argentina porque me mudé acá con 12 años y no tengo ningún tipo de planificación en volver. Entonces, realmente me parecería injusto estar tomando la decisión de la vida de los otros, ¿no? Hay muchos de mis amigos que sí votan, pero es porque ellos lo hacen porque tienen a sus familias allá y porque no dejan cerrada la puerta a volver eventualmente. Entonces, bueno, creo que es decisión de cada uno. Pero sí, también es un tema a tener en cuenta, que es ¿en dónde puedo votar? ¿Hasta dónde llega mi voto? ¿Hasta dónde llega mi poder de decisión? Alguien que ha pasado muchos años aquí, en España, por ejemplo, a lo mejor no tendría mucho sentido de votar en un país donde no vive, porque volvemos a lo que dijiste. La idea es que cada uno vota para lo que pasa en su pueblo, pero claro, cuál es su pueblo, ¿no? Entonces, claro, si no vive en otro pueblo, no debería votar. Pero esa lógica va al revés también. Es decir, los inmigrantes no pueden votar, ¿no? Pero si hay países donde tienes que esperar 20 años para lograr la ciudadanía. Hay países donde es súper difícil, ¿no? Y entonces, si hace 15 años, 18 años que estás viviendo en un país y estás seguro que vas a seguir viviendo ahí, entonces a lo mejor deberías tener el derecho de votar, ¿no? Exacto. No queda bien claro hasta dónde llegan los pueblos, dónde termina una comunidad y dónde empieza otra, porque nuestra manera de entender eso es con las fronteras, pero realmente no es así. En la teoría es así, en la práctica no es así. Las fronteras no marcan la división entre un pueblo y otro. Dentro de las fronteras hay diferentes pueblos, ¿no? Y después la otra que se me ocurre es que también hay como diferentes rangos de decisiones. Vos tomás decisiones votando, tenés las elecciones municipales para votar sobre decisiones que solo afectan a tu ciudad. Tenés las autonómicas, tenés las presidenciales, ¿no? Como tenés 3 rangos de decisiones. Pero después, a mí se me ocurre que quizás falta un rango más, que es el de las decisiones mundiales, como por ejemplo el cambio climático, ¿no? ¿Qué incidencia tenemos sobre el cambio climático? Porque dividir esas decisiones por cada soberanía no nos está llevando a ningún buen puerto. Es decir, existen estas convenciones del G20 y del G8 que se supone que son decisiones a nivel mundial, ¿no? Pero todavía son como cumbres nada más. Quizá habría que seguir avanzando por ese camino de decir, bueno, de darle quizá más poder o que tenga más relevancia estas grandes convenciones donde se juntan todos los países, ¿no? Que son como soberanías globales, ¿no? Sí, bueno, eso es como, hay diferentes niveles de gobierno, ¿no? Hay el municipal, como dijiste, el regional, o en este caso sería de las comunidades autónomas, hay el nacional y hay el supranacional, que en nuestro caso sería la Unión Europea. Claro. Entonces existe, ¿no? Sí. Pero la Unión Europea, hay que decir que es un poco un experimento, es algo bastante nuevo, digamos, en la historia de la democracia. Y para mí eso es el camino, ¿no? Es la dirección, porque si volvemos a los griegos, era un pueblo, un polis súper pequeño, y para mí siempre digo que la historia de la humanidad es una historia de crecimiento, ¿no? Pero
crecimiento no solo de población, pero el punto hasta que estamos todos conectados, ¿no? Y el problema es que el nivel más alto, aunque existe la Unión Europea, ellos te pueden dar consejos y te pueden castigar, te pueden dar multas, pero realmente el nivel más importante hoy en día todavía sigue siendo el nivel nacional. Claro, en el mundo natural no existen fronteras, ¿no? Y entonces no puedes poner en una mapa una línea y decir esto es un país, esto es otro país, porque eso cada vez que la persona lo hicieron tenía consecuencias fatales, ¿no? Esto sobre todo se puede entender cuando se trata del cambio climático, el gasto de recursos naturales, el impacto ecológico. Hasta que empezamos a trabajar juntos, no vamos a poder resolver el problema, porque si yo en mi país intento de gastar menos agua o de no comer tanta carne o de no usar mi coche, pero vivo en un país con, no sé, 30 millones de personas, en otro país donde hay 300 millones de personas que están ahora creciendo en su estilo de vida y que van usando un coche a tope, gastando agua, comiendo carne, no importa lo que yo hago, ¿no? Porque no hay un equilibrio, hay que hacerlo como en todo el mundo entero. Yo creo que eso será el futuro, pero creo que va a costar de llegar a ese nivel. Bueno, y viendo todos los problemas que tenemos actualmente con la democracia, la verdad es que es difícil, ¿no? Como pensar en cuál es la solución o cuál es el escenario ideal. Yo tengo el mío, que tampoco lo tengo 100% claro, pero sí hay como dos cosas que me hacen sentido en mi cabeza. Una tiene que ver con el globalismo, ¿no? Una tiene que ver con empezar a entender la soberanía o la capacidad de decidir sobre lo que repercute en mi vida de manera más global. Creo que hay que como seguir potenciando esto que tiene que ver con las cumbres del G20, del G8. Creo que cuanto más unión haya global, mejores decisiones se pueden tomar en cuanto a un montón de cosas, en cuanto a el equilibrio con el medio ambiente, en cuanto a menos conflictos bélicos. Entonces a mí me gustaría seguir pensando, seguir construyendo este mundo cada vez con menos fronteras, en donde la soberanía sea más global. Este es el concepto en sí de globalismo. Y después la otra que se me ocurre es una democracia más directa, una democracia en la que yo no tenga que elegir a alguien que tome decisiones por mí, sino que yo tenga la incidencia directa de decir lo que pienso, que en lugar de que me hagan elegir un partido que tiene una campaña política, que a mí me pregunten directamente cosas. La democracia directa es que te pregunten cosas directamente, es decir, ¿vos querés que se legalice la marihuana? ¿Sí o no? Y vos la puedas votar y vos decís, pero ¿qué? A ver, ¿por cada ley hay que votar? Claro, es que el problema de votar también hasta ahora es la logística, ¿no? Que vos tenés que ir a votar con papel y hay una logística atrás impresionante cada vez que se vota. En la India creo que duran meses las elecciones porque hay una burocracia impresionante. Entonces también una forma de que evolucione la democracia es rebajar la burocracia, y hoy tenemos esto. No tenemos ninguna tecnología desarrollada, pero está blockchain, hay un montón de cosas que quizá nos hagan poder votar por el teléfono, y el día que consigamos eso y rebajemos la burocracia, quizá podamos tener una incidencia más directa en leyes concretas. Yo no quiero elegir a ninguna persona, yo quiero decir directamente qué opino de una ley o no. Sí, eso me parece interesante, y hay países donde hay más democracia directa o donde hay menos, ¿no? Un caso será Suiza, donde hay muchos referéndums, ¿no? Un referéndum es decir, bueno, vamos a legalizar la marihuana, por ejemplo, o vamos a dar el derecho a las parejas gays de adoptar, ¿no? O vamos a... Eso para mí tiene más sentido. Tiene mucho más sentido porque eso debería ser algo que corta las divisiones políticas, ¿no? Y eso para mí me parece bien, pero es verdad que hay un montón de leyes. Generalmente los políticos son abogados también, ¿sabes? Es como, es tan complejo que desafortunadamente no estoy seguro que, aunque sea más sencillo, que la gente va a votar, porque hay un montón de gente que no vota y digamos que no tan difícil. Tienes simplemente que ir y rellenar un papel. Sí que puede ser más eficiente y es algo que podríamos tal vez hacer con el móvil, ¿no? Porque ahora necesitas tu dedo para entrar en el móvil. Claro, tiene que haber una manera de identificarse y que sepas que no hay fraude, que sos vos el que está votando, pero agilizaría mucho, porque claro, yo no puedo ir todas las semanas a votar algo,
Pero si lo hago por el teléfono, Sí. igual sí. Pero también se me ocurre otra pregunta. A ver qué pensás vos, te pregunto. Pero ¿debería haber algún filtro para votar? Porque hay gente que se lo plantea, ¿eh? Como por ejemplo, haber terminado la escuela, ¿no? Saber leer y escribir. Porque una persona que ni siquiera terminó la escuela, ¿no? Es como difícil pensar que pueda tener un buen juicio a la hora de votar. Es polémico, es súper polémico, pero está ahí el debate también. Sí, eso es complicado. O te puedo poner otro ejemplo. ¿Qué pasa con gente que tiene una convicción penal? ¿No? Es como si alguien hizo un crimen, tiene Sí. el derecho de votar, pero lo mismo puede pasar con alguien que es como bastante viejo, que su Lo mismo, capacidad sí. mental, o alguien que nació con una discapacidad. Claro, exacto. Pero eso, cuidado, ¿no? Porque eso es súper peligroso si empiezas a excluir a algunos por Sí, sus deja características. de ser como democracia. Deja de ser una democracia. Pero también está el que dice, es como el ejemplo que se pone es, por ejemplo, vos podés conducir un coche, pero te tenés que sacar el carnet. Como yo tengo que asegurarme de que no sos un peligro para la seguridad vial, ¿no? Entonces, no sé si deja de ser democrático porque yo te dejo votar. Tenés la libertad de votar, pero tenés que pasar un filtro. Lo complejo de acá es cuál es el filtro, ¿no? Que es, ¿qué tenés que pasar un examen? ¿Y quién pone el examen? ¿Y de qué van las preguntas? Sí. Es súper difícil. A ver, la idea principal de la democracia, el espíritu, digamos, la alma de la democracia es lo que quiere la mayoría. Y punto. Claro. Pero la mayoría de la sociedad entera, aunque hay algunos que tienen algunas características que no te gustan o no tienes mucha fe en su, no sé, capacidades intelectuales, pero tampoco si te gusta tu opinión. La competición es un parte clave de un sistema democrático, pero lo que pasa es, hoy en día me parece que cada vez tenemos menos respecto a el otro grupo. La opinión del otro. La opinión del otro en general, pero sobre todo cuando se trata de la política, ¿no? Me gustó esa palabra que dijiste de mayoría, que hasta ahora no la habíamos dicho, pero es que es una palabra muy importante, es clave para entender la democracia, es lo que quiere la mayoría. Pero la pregunta clave acá es ¿la mayoría de qué? ¿O la mayoría de quién? La mayoría se entiende que es el 50% de algo. El problema es ¿y cuál es ese algo? ¿No? ¿En dónde ponemos el límite hasta dónde llega el pueblo? Y eso es uno de los grandes problemas de la democracia actual, que el pueblo es diverso, complejo y que cada vez es menos territorial, cada vez que hablamos de la cultura y demás, cada vez las ideologías están más mezcladas en el mundo, las culturas están más mezcladas y cuanto más diversos y más mestizaje hay y más diferentes somos cada uno, los pueblos o comunidades empiezan a dejar de ser territoriales y son como digitales y en medio de un mundo tan diverso y tan digital, cada vez es más difícil definir la mayoría de algo. Sí. Sí, no, y eso que dijiste, claro, con una sociedad cada vez más internacional, con más globalización, la diversidad va subiendo, ¿no? Entonces hay tantos campos, tantas divisiones, ¿no? Que es difícil de ponernos de acuerdo. Y justo cuando antes mencionaste algo de como si realmente deberíamos tener un filtro, eso es la pregunta de si nosotros tenemos la capacidad de autogobernarnos. Claro, de saber qué es lo mejor para nosotros. Y hay muchos que dicen que no, de hecho, ¿no? Claro, que no tenemos la capacidad de entender Sí. el mundo o la sociedad porque es tan compleja que es mejor delegar esa decisión en otro. Sí. Pero quiero pensar que la solución a eso es que cada vez seamos más capaces de hacerlo. O sea, que aprendamos a autogestionarnos nuestra propia vida. Sí, pero creo que hay debate entre eso, ese modelo como más mandate y más delegate, ¿no? Y la idea es como si mi representante, si gana, su trabajo es de hacer lo que yo le digo o que le doy el permiso de que él toma decisiones en mi nombre. Claro, es que eso, la democracia representativa está compuesta así, que por ese motivo, por el hecho de decir, ustedes no son capaces de entender qué es lo mejor para ustedes, así que dame el poder a mí, que yo como político, yo ya estudié y entendí y sé lo que es lo mejor para vos. Pero eso es como muy paternalista, ¿no? Es como, nosotros estamos arriba y somos superiores intelectualmente, ustedes no saben, entonces denme el poder. Pero eso es lo que es controversial o que quizá nadie se haya llegado a preguntar. Es que
no tenemos del todo el poder si estamos dándole el poder a un representante, a un partido político, ¿no? El poder real lo tendríamos en una democracia directa en la que nos preguntan directamente qué opinamos sobre una ley, porque ahí estamos decidiendo directamente sobre nuestra vida. Bueno, eso es una opción que es ir más al lado de una democracia directa, pero hay la otra dirección también, y es de tener una tecnocracia. Total. Y es que es totalmente compatible una cosa con otra. Expertas, sí, pero decir, no voy a votar yo, pero voy a dar mi voto o el poder de mi voto a un representante, pero en este caso una experta que conoce súper bien y que ellos van a gobernar el país. Entonces, ¿quién va a manejar la economía? Un grupo de economistas. ¿Quién va a manejar la salud? Científicos, médicos. Claro, que esté descentralizado. Descentralizado, pero ya lo hemos visto con el COVID. Cuando pasa algo muy mal, ¿no? Decimos, bueno, esto ni los políticos pueden hacer. Necesitamos científicos expertos que nos dicen qué hacemos. Ponemos la máscara, hacemos vacunas, salimos, no salimos, se puede, no sé, ¿sabes? Como se puede dar 2 besos, ¿no? ¿Qué hacemos, sabes? Cada ministerio deberían haber técnicos especializados en la materia que sean los que proponen cosas y después tienen que tener la aprobación directa del ciudadano. Exacto. Y eso se hace con el voto retrospectivo. Entonces, puede ser que en un futuro cada ministerio tiene expertos de ese ministerio, pero después de un periodo definido, 4 años puede ser, lo que sea, tenemos un voto para decidir si sigue teniendo este puesto esta persona o no. Y si hace algo que no nos gusta, le quitamos del poder, ¿no? Entonces eso sería más como un híbrido entre una democracia como tradicional y de tener cada vez más expertos, porque yo creo que cuando va el mundo desarrollando cada vez más, vivimos cada vez en una sociedad más diversa, hay muchos intereses distintos, tenemos problemas cada vez más difíciles y más globales, pandemias, el cambio climático. Para mí necesitamos expertas que nos dicen a veces, toman la decisión responsable y menos reactiva a lo que nosotros queremos, porque puede ser que ellos dicen, oye, lo que ustedes quieren no va a ser bien para vosotros. Por ejemplo, el caso de Francia, querían subir la edad para jubilarse y había protestas, la mayoría diciendo no queremos trabajar 2 años más, pero el gobierno diciendo la matemática no sale. O sea, si no seguís trabajando porque cada uno ahora vive más, la promedio de la vida es más alta, los gastos para los jubilados son más altos, entonces hay que trabajar más. Bueno, solucionamos el mundo, Damián. Otra vez. Por lo menos lo intentamos. Dejamos el mensaje ahí, que cada uno después saque sus propias conclusiones. Así que tema súper interesante. Muchas gracias por venir y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.